En este video quiero referirme a lo que está ocurriendo en Valencia, España. Terrible lo que está pasando, toda la tragedia climática que están viviendo. Desde acá le mando mucha fuerza a todas las personas que me ven desde España, desde Valencia, que bueno, como hemos visto en las noticias, la situación está bastante complicada. Por ahí nos pueden colocar en comentarios cómo han vivido esta situación, porque uno lo que ve de acá en las noticias es que ha sido bastante, pero bastante fuerte. Hoy vamos a repasar lo que ha ocurrido, pero vamos a hablar un poco de lo que es UNDANA, qué es lo que nos dicen las definiciones, porque a priori, ¿no? Cuando uno ve la noticia, no entiende muy bien el origen de todo esto, porque de repente se inundó Valencia, qué es lo que está ocurriendo por allá. Tragedia en Valencia, España. Continúan buscando víctimas tras las inundaciones del siglo. Ya son 95 muertos y varios desaparecidos. Pedro Sánchez decretó 3 días de luto nacional en España. Ojo con la afirmación de inundación del siglo. Últimamente en el tema del clima están pasando cosas sin precedentes. Creo que lo hablamos en el video del huracán, del último huracán que pasó por allá por los Estados Unidos. Y estuvimos hablando de eso, que últimamente las manifestaciones climáticas están siendo sin precedentes, están pasando cosas que no ocurrían hace siglos, las llamaradas solares, los terremotos, los huracanes, vemos inundaciones y hablábamos en ese momento que la Tierra sigue haciendo ese tipo de movimientos, de manifestaciones para que de alguna forma los seres humanos entendamos que están ocurriendo cambios a nivel planetario y esos cambios y transformaciones siguen invitando al ser humano a hacer lo mismo. Vemos familias enteras que perdieron todo allí en Valencia. Los equipos de rescate españoles continúan la búsqueda de víctimas en medio de las peores inundaciones en más de 50 años en el país, que han dejado al menos 95 fallecidos y numerosos desaparecidos. Casi 1 millar de militares fueron desplegados en el terreno, principalmente en la zona de Valencia, en el este, junto a bomberos, policías y socorristas que intentan localizar eventuales supervivientes y despejar los numerosos destrozos ocasionados por el temporal. Miren esta escena que, como titulaban, ¿no?, en algunas noticias parece apocalíptico. Veamos los carros. Ustedes saben la fuerza que se necesita para apilar todos los carros, como vemos acá. Incluso destruir fachadas de casas, tumbar árboles. Esto fue terrible. Imaginemos la fuerza que se necesita para mover esto. Creo que en el video del huracán lo reflexionábamos, que la fuerza de los elementos no se compara. No hay ciudad, no hay sistema de seguridad que pueda aguantar la manifestación de los elementos. Y eso que aquí no están desatados todavía como las profecías dicen que se van a desatar. Vamos a imaginar esto por un momento, lo fuerte que puede manifestarse los elementos y lo poco que podemos hacer para resistir esto. Eso llama la atención y a veces da como terror, ¿no? Cuando el planeta se mueva de manera definitiva, no habrán ciudades que queden en pie. El último balance comunicado por las autoridades informaba de 95 fallecidos, 92 de ellos en la Comunidad de Valencia, la región más afectada. Otros 2 fallecidos en la vecina Castilla, La Mancha, y un tercero en Andalucía. Este saldo, el más elevado desde unas inundaciones que dejaron 300 fallecidos en octubre de 1973. Va a aumentar porque hay todavía muchos desaparecidos, admitió el miércoles el ministro de Policía Territorial Ángel Víctor Torres. Desde los años 70 no pasaba algo similar. Los socorristas ahora deben empezar la segunda fase, que es la búsqueda y rescate, señaló el miércoles la ministra de Defensa Margarita Roble. Barro y escombros por todos lados en los lugares afectados. Miles de personas continúan privadas de electricidad en la Comunidad Valenciana, según los servicios de emergencias. Muchas carreteras continúan cortadas, algunas por la acumulación de vehículos arrastrados por el agua, cubiertos de barro y de escombros. No pensaba vivir esto nunca, declaró a AFP Eliu Sánchez, un habitante de Sedaví, un municipio de 10.000 habitantes devastado por las intemperies que vivió una noche de pesadilla. Todo esto es agua, lodo, escombros. De todo esto se inundaron los lugares afectados. Según las autoridades, una de las localidades más afectadas es Paiporta, en la periferia sur de la ciudad de Valencia. Una cuarentena de personas murieron allí, entre ellas una madre y su bebé de 3 meses arrastrados por la corriente. Doloroso lo que se está viviendo allí en España, definitivamente. Es algo que hay que estar ahí, ¿no? Hay que estar en los zapatos, hay que vivirlo para poder comprenderlo. Según la agencia meteorológica AEMET, en la noche del martes y la madrugada del miércoles, varias poblaciones de la región recibieron más de 300 litros de agua por metro cuadrado. El máximo se registró en el pequeño pueblo de Xiva, con
491 litros, el equivalente a un año de precipitación. Es decir, toda la lluvia que cae en un año se condensó en una noche. Y miren lo que generó. Veamos los carros volteados. Esto yo nunca lo había visto. No sé cómo fue la inundación de los años 70. Si alguien la recuerda, sabe cómo fue, nos puede colocar por allí. Pero yo esto primera vez en mi vida que lo veo. La prensa española, que describe el episodio como las inundaciones del siglo, empieza a cuestionar la reacción de las autoridades. El mensaje de alerta del Servicio de Protección Civil se envió el martes a las 20 horas, pese a que la AEMET había declarado desde la mañana una alerta roja. La Comunidad de Valencia y la costa mediterránea española en general sufren regularmente en el otoño boreal el fenómeno de la gota fría, una depresión aislada en elevada altitud que provoca lluvias repentinas y extremadamente violentas y a veces durante varios días. Científicos advierten que desde hace años que fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor y este tipo de tormentas son cada vez más frecuentes e intensos por el cambio climático. Era lo que decíamos al principio. Estas cosas están ocurriendo con más frecuencia y con más fuerza por lo que está ocurriendo con el clima de nuestro planeta. No el cuentico este tergiversado, ¿no?, que los líderes mundiales hablan, ¿no?, del cambio climático y le echan la culpa al ser humano y a otros factores que no tienen directamente que ver con lo que está ocurriendo. Lo que está pasando en el planeta es que sí, el clima sí está cambiando, sí se está transformando, pero no por las causas que dicen ellos. Esto es un proceso natural, esto es un proceso cíclico que está viviendo la Tierra y cada vez se va a intensificar. Esto, como lo hemos mencionado antes, proféticamente incluso está anunciado. O sea, las profecías, aquellos anuncios en los que la gran mayoría no cree o dice que son mentiras o historias falsas, esos documentos desde hace miles de años le advertían a la humanidad que estas cosas iban a pasar con el tema del clima. Entonces lo estamos viendo. Si usted lee la profecía y lo compara con esto, tal cual. De hecho, al final les voy a mostrar algunos apartes para que veamos cómo se cumple tal cual lo que estos anuncios ya le habían advertido a la humanidad. Veamos estas imágenes, son imágenes apocalípticas. Pero, ¿qué es un Dana? Porque por acá se hablaba del fenómeno de la gota fría, pero al parecer no es lo mismo lo que ocurrió en Valencia. ¿Qué es un Dana? El fenómeno meteorológico que provocó las lluvias torrenciales que han dejado más de 90 fallecidos en el este de España. En pocas horas cayó en algunas zonas el equivalente a un año de lluvia, lo que provocó grandes riadas que arrasaron localidades enteras, dejando atrapadas a miles de personas. En algunos lugares se registraron hasta 445,4 litros por metro cuadrado. Las precipitaciones, que llegaron acompañadas de fuertes vientos y tornados, fueron provocados por un fenómeno meteorológico conocido como depresión aislada en niveles altos, o como lo hemos escuchado, Dana, que ha afectado a una amplia zona del sur y el este del territorio español. El término Dana empezó a ser usado por meteorólogos españoles hace unas décadas para diferenciarlo del fenómeno de la gota fría, que es más genérico y que suele utilizarse para hacer referencia a cualquier situación de lluvia intensa y abundante, sobre todo cuando ocurre en la costa mediterránea de la península ibérica durante el otoño. El Dana es un fenómeno en el que una masa de aire polar muy frío queda aislada y empieza a circular a altitudes muy elevadas, entre 5.000 y 9.000 metros, lejos de la influencia de la circulación de la atmósfera. Luego, al chocar con el aire más cálido y húmedo que suele haber en el mar Mediterráneo, genera fuertes tormentas, sobre todo a finales del verano boreal y principios del otoño, cuando las temperaturas marítimas son más elevadas. Esto crea un entorno inestable y ahí es donde el aire se eleva muy rápidamente y permite que las nubes de tormenta realmente vuelen, ayudadas e instigadas por los vientos que golpean terrenos más altos y también se elevan. Y cuanto más altas son las nubes de tormenta, más humedad hay en ellas, explicó el meteorólogo de la BBC Matt Taylor. Este fenómeno puede durar varios días y viene acompañado de una bajada de las temperaturas, ambiente muy inestable y eventos climáticos extremos, como se vio en estos días en España. A diferencia de un temporal común que se desplaza hacia el este, una Dana puede permanecer varada en el mismo lugar varios días o incluso moverse hacia el oeste, lo que se denomina como retrogresión. Esto es lo que explican los meteorólogos. Además dicen que no todas las Danas crean condiciones climáticas extremas
como los que hemos estado viendo en las últimas horas. Su potencial destructivo aparece justamente cuando se mezclan con las cálidas temperaturas terrestres y marítimas. Es decir, cuando esta masa de aire fría que está circulando a una altitud bastante importante choca con temperaturas marítimas o terrestres de acuerdo a la zona donde esté, y estas temperaturas son más cálidas, ese choque de temperaturas provoca las precipitaciones, unas precipitaciones por lo general fuertísimas que genera, como ya vimos, torrenciales lluvias que pueden durar varios días y también inundaciones. Eso fue lo que pasó allí en la zona de España y esto es lo que se denomina como un dana. Las danas son una estructura relativamente frecuente en las latitudes como en la que se encuentra España y por suerte la mayoría de ellas no llegan a ser tan noticiosas, señalan algunos meteorólogos. Históricamente en España ha habido danas muy recordadas por sus destructivas consecuencias como la del año 1973 que afectó a Almería, Granada y Murcia en el sureste del país y dejó a su paso pérdidas humanas y materiales. Se ha catalogado esta de Valencia como la más intensa del último siglo ahí en la región. Es que veamos esta imagen. Por aquí parece que hubiese ocurrido un apocalipsis, un tornado, no sé ni cómo calificarlo, pero a mí me sorprende porque la fuerza de la marea, de los ríos que se generaron por estas torrenciales lluvias, la fuerza que se necesita para mover todo esto, apilarlo, es impresionante. Aquí hay toneladas en el peso de los carros y claro, se entiende por qué hay tantas pérdidas humanas, pérdidas materiales, por lo fuerte que fue este fenómeno. Es que tratemos de dimensionar esto y sin lugar a dudas que tuvieron que ser momentos muy pero muy angustiosos para la gente que vive en esa zona. Por su parte, el presidente Pedro Sánchez pidió a los habitantes de Valencia, Castellón, no salir de sus casas porque el riesgo continúa. Aquí está el lodo, el barro que inundó todas las regiones o lugares que fueron principalmente afectados. Veamos algunos de los videos y fotografías que han circulado en las últimas horas para dimensionar un poco lo que ocurrió. Por debajo de este puente pasó gran parte de la inundación y dejó un destrozo importante. Toda la basura, los vehículos que arrastró, son imágenes bastante devastadoras. Hasta las carreteras se las llevó por delante. Miren cómo dejó los carros, postes de luz, casas, árboles, sin precedentes, sin lugar a dudas, lo que ocurrió en la zona de Valencia. ¿Cuántas personas perdieron todo? Lo material, obviamente, porque aquí lo peor es perder la vida y desafortunadamente se han reportado alrededor de 100 fallecidos y muchos desaparecidos, que ese es el punto, que lastimosamente va a aumentar la cifra de fallecidos porque todavía están en el proceso de búsqueda y rescate y no sabemos si vayan a encontrarlos a todos los desaparecidos. Terrible, terrible. Miren cómo quedaron las calles. El agua entró hasta las casas y arrasó con todo. Esta noticia, que es de última hora, nos dice ya que se han hallado nuevos cadáveres en Valencia y esto eleva a más de 100 la cifra de lo que dejó el DANA. Así que como vemos, lo que acabo de mencionar, la cifra comienza a aumentar porque ya se comenzaron a encontrar más personas o cuerpos de personas que estaban desaparecidas. El hallazgo de 9 cadáveres en La Torre, una pedanía de Valencia, sitúa al menos 104 los fallecidos por las inundaciones. 8 de los cuerpos encontrados sin vida se encontraban en un garaje, entre ellos el de un policía local, mientras que el otro es el de una mujer de 45 años que permanecía en un inmueble. Noticias desafortunadas que siguen llegando desde España. Personas han fallecido por las inundaciones en Valencia. Es el balance provisional de la Generalitat tras el paso de una dana que ha dejado también varios desaparecidos y millonarios daños materiales. El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Masón, confirmaba así la existencia de víctimas mortales. Podemos confirmaros ya que hay cuerpos sin vida, que ya se han hallado. Por respeto a las familias, ahora mismo no vamos a dar más datos, porque tienen que conocerlo de manera adecuada, a través de la manera adecuada. Y hay familias que todavía no tienen esta confirmación, pero sí que os podemos confirmar que hay cuerpos sin vida en algunos de los puntos donde hemos podido empezar o donde se ha podido empezar a acceder por parte de los distintos efectivos.
Las lluvias han dejado hasta 500 litros por metro cuadrado, uno de los registros más altos de los últimos 20 años. Mirad hasta dónde llega el agua, cubre los techos. Inundaciones que han dejado imágenes de coches apiñados tras ser arrastrados por el agua. O rescates como este, de una mujer y sus mascotas. Las autoridades piden evitar cualquier tipo de desplazamiento por carretera en la provincia de Valencia como medida preventiva. Los centros educativos permanecen cerrados. Tampoco funciona la red de Metro Valencia y se mantienen varias autovías cortadas. Madre de Dios, qué desastre. Vamos a ver más videos de lo sucedido. Carros boca arriba. Ciudades destruidas. Esto es todo la carretera, el tramo de una carretera que grabaron aquí. Cientos y cientos y cientos de carros apilados. Yo, primera vez en mi vida que veo esto, no sé, ustedes me pondrán en los comentarios si ya habían visto algo parecido, similar. Por ahí los estaré leyendo. Vamos a ver algún otro video. Ven la fuerza del agua, cómo arrincona el carro contra el edificio. Aquí el rescate, al parecer, de una persona atrapada en el carro. El agua dentro de las casas. Bueno, esto parece como un hospital. Miren ese carro dando vueltas por el viento. Porque además es que no solamente es el agua, sino es los tornados que se generan. Un carro encima del otro, impresionante. ¿Hasta dónde llega el nivel del agua? Casi hasta los techos. Claro, es que llovió lo que llueve en un año, pero en unas horas. Fuertes vientos, árboles que fueron arrancados. Miren esta panorámica desde arriba. Parece que hubiese pasado un tsunami. Inundación total. Vemos acá otro video que también fue grabado desde arriba. Y aquí se ve el destrozo del puente. Creo que este puente lo veíamos ahorita. Miren las filas de carros. Todo inundado. Vamos a ver esto que es como un incendio, ¿no? Aquí parece que está saliendo humo. Veamos más imágenes de la tragedia. Miren esto cómo quedó el carro. Carros allí atrapados, apilados en el lodo. Todo esto es barro por toda la inundación. Miren esto. Lodo y barro por todos lados. Pérdidas millonarias obviamente también, pero lo que más lamentamos son las víctimas. Y aquí para finalizar les voy a mostrar un extracto del mensaje profético para que seamos conscientes de que esto ya había sido dicho, de los fuertes cambios del clima, porque tormentas como esta, danas, han ocurrido en otros momentos. De hecho, en el 70 ya había ocurrido una, no sé si igual de fuerte, pero esto ya había pasado. ¿Cuál es la diferencia en tiempos actuales? Que todos estos eventos climáticos están convergiendo en un solo tiempo-espacio. Es decir, antes había quizás un terremoto fuerte aislado, luego años después había una fuerte llamarada solar de categoría X, pero aislada. Luego había otro huracán muy fuerte, pero aislado. Hoy en día, ¿qué está ocurriendo? Que todos estos fenómenos están ocurriendo todos al tiempo, o todos en un espacio-tiempo bastante corto y con una intensidad mucho mayor. Ahora, la escala de las llamaradas solares siempre está por encima del límite, sobre todo ahora que el sol está en su mayor etapa de actividad, el máximo solar, ya lo hemos mencionado acá, científicamente ya lo han confirmado. Ahora hay una nueva categoría para los huracanes, que son los super huracanes. Eso antes no ocurría porque llegaba hasta categoría 5, ese era el máximo. Se están dando también terremotos muy fuertes, incluso desde el año 2010 hubo uno en Chile, luego en 2011 también hubo uno en Japón, si no estoy mal, y han sido fuertísimos, con tsunami incluido. Entonces, no solamente es el terremoto, sino el tsunami, ¿no? El efecto en el caso de Japón. Como vemos acá, inundaciones, erupciones volcánicas, la actividad volcánica está desatada en muchas zonas del planeta, sobre todo en la herradura de fuego. Vamos sumando todo esto y se va creando un panorama a nivel mundial
de una transformación y una actividad climática sin precedentes. Vemos olas de calor que no se habían registrado en muchos puntos del planeta, olas de frío también, sin precedentes en Estados Unidos, en Europa. Entonces algo está ocurriendo. Y ese algo que está ocurriendo ya se nos había dicho, que eso iba a comenzar a pasar. Esto no es por la mano del hombre solamente, que sí, que hemos contribuido con contaminaciones. Estos son ciclos naturales que están pasando, que están ocurriendo porque nuestro planeta está cambiando de era. Y esto impulsa o pretende impulsar a la humanidad a que también cambie de era. O más bien que cambie de impulso, que logremos un nivel diferente de conciencia. Porque solo en estas situaciones es cuando nosotros desafortunadamente nos logramos unir, y en estas situaciones de catástrofe es cuando comenzamos a pensar diferente. ¿Por qué? Porque esto en muchos casos nos hace perderlo todo. Y cuando usted pierde todo lo material, solo le queda mirar hacia adentro. Desafortunadamente así es. O si no, veamos lo que pasó en 2020 con la famosa enfermedad. Nos encerraron, estuvimos ahí muchos sin nada que hacer en muchos momentos y comenzamos a pensar en otras cosas. Algunos, llevados por el miedo de perder la vida incluso, comenzaron a buscar otras cosas. Nos salimos de esa conexión permanente que tenemos con el sistema a nivel mental y nuestro pensamiento se enfocó en cosas diferentes por unos momentos. Solo estas situaciones son las que sacuden al ser humano para que reaccione. Y eso es lo que el planeta está haciendo en gran parte con todo esto. Miremos este apartado profético de los 9 tiempos y solo voy a leerlo y ustedes interpreten. Miren lo que dice por acá. Se desbordan los ríos y las avalanchas de lodos sepultan hogares y niños. Mueren los animales del hombre, comienzan los días del hambre, los días se acortan. Aquí está hablando de cambios climáticos. Cuando habla de desborde de ríos, avalanchas de lodo, todo esto es clima. Miren las imágenes de Valencia, recordémoslas, desborde de ríos y avalanchas de lodos. Eso ocurrió por el famoso Dana. Otro apartado. Los hombres, si apenas tienen tiempo de gritar, la gran ola de marea barrerá, el lodo y el agua entierran ciudades. Exactamente lo que vimos en España en estos últimos 2 días. Desafortunadamente eso fue lo que ocurrió. Grandes mareas y lodo enterraron las ciudades afectadas. Otros lugares del mar se secan, las aguas se concentran e invaden otras ciudades costeras. Se revientan las venas de las ciudades. Saqueos conjuntamente con ruego y oraciones entre gritos y desesperación marcan los últimos momentos de la gran destrucción. Esto lo dice la profecía de los 9 tiempos y es lo que advierte, entre muchas otras cosas, de los cambios climáticos. Esto aquí lo menciono porque estos párrafos describen con bastante precisión lo que acabamos de ver en Valencia. No quiero decir que la profecía de los 9 tiempos está hablando de Valencia, porque esta profecía habla en general del clima. Lo que ocurrió allí en España puede ocurrir en otro lado, en otras ciudades. Aquí lo que está hablando es que una de las manifestaciones fuertes del clima es que las aguas van a invadir ciudades y el lodo las va a hundir. Y eso es lo que acabamos de ver que ocurrió en España. Entonces, es una de las manifestaciones del clima que la profecía anuncia, así como el tema de los huracanes, que también con lo que sucedió en Estados Unidos hace unas semanas también lo mencioné acá y también la profecía lo menciona. Entonces la profecía lo que hace es describir los fuertes cambios climáticos y cuando uno ve las noticias, ve lo que está ocurriendo, uno se da cuenta que ya eso estaba anunciado para un tiempo, espacio específico donde todos estos acontecimientos se comenzarían a desatar y bueno, viviríamos como humanidad una etapa muy fuerte, muy complicada con el movimiento de los elementos. Así que quería recordar esto, quería mencionarlo para que entendamos que la Tierra está en proceso de transformación, estas cosas seguirán ocurriendo y cada vez con más fuerza. Y el llamado es a que nosotros comencemos también a hacer esos procesos de transformación interiores porque tenemos que sincronizarnos con esa nueva era a la que el planeta comienza a entrar. No ninguna era mística, ni esotérica, ni nada de estos cuentos de sectas y religiones que hay por ahí. Simplemente es un ciclo natural que está cambiando y que la Tierra en ese ciclo nuevo cambiará a nivel geológico, a nivel energético, a nivel vibracional y lo mismo debe hacer el hombre de la Tierra. Ese es el llamado. Así que esto quería compartir, mucha fuerza para nuestros hermanos allá en España. Por ahí estaremos leyendo sus experiencias y comentarios
Y nada, si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.